¿Qué tal? Buen día. Bienvenidos al taller de lectura filosófica de los sábados por la mañana. Como recordarán, estamos leyendo el Teteto de Platón. Ya este es nuestro séptimo encuentro. Estamos bastante avanzados. Estábamos leyendo hasta la clase pasada todavía esta primer gran parte de la obra, que es la parte en la que Sócrates y Teteto discuten sobre sobre este primer intento de definición que da Teteto acerca del saber. Y esta primera definición era: el saber es percepción. ¿Sí? Todavía estamos en eso, es la primera gran parte del libro. Todo lo anterior había sido un preámbulo, podríamos decir, una preparación. Pero la primera gran parte, la primera parte seria es esta. O sea, es la teoría de Protágoras, la teoría de los sofistas. Esto es lo que intenta refutar Sócrates a toda costa en toda esta primera parte. Toda la discusión que tiene con Teteto sobre si el saber es percepción o no es percepción es una discusión con Protágoras, una discusión con los teóricos del cambio también, Heráclito y compañía. Y es una discusión contra todos los sofistas en general, porque los sofistas solían ser así relativistas. Sí, esta idea de que lo que cada uno percibe es verdadero para sí mismo, y esa es la verdad. ¿Sí? Que el hombre es la medida de todas las cosas. Bueno, ya venimos hablando hace rato de esto, pero sí, esta sería la base de la teoría relativista del conocimiento. Y como estamos hablando del conocimiento, del saber, es una parte bastante importante. Y a Sócrates le parece, Sócrates, Platón en realidad es el que escribe detrás de Sócrates, le parece importante realizar esta refutación para poder avanzar. Pero venimos viendo que Sócrates es bastante sincero, bastante... o sea, no sé, tiene código Sócrates para refutar la teoría de Protágoras, está tratando de salvarla por todos los medios posibles, ofreciendo argumentos que podría dar el propio Protágoras o los propios teóricos del cambio, y está viendo de refutarlos punto por punto. Pero vamos a ver, como venimos viendo, es un ida y vuelta constante. O sea, nos ofrece argumentos a favor de la teoría, después un par de argumentos en contra, y así, hasta ver hasta dónde llegamos. Yo que ya leí el libro, bueno, vamos a llegar a una primera refutación, que sea indudable. Hasta ahora las refutaciones, bueno, fueron contestadas por el mismo Sócrates, defendiendo Protágoras, y se viene salvando Protágoras, así que le seguimos dando vueltas al asunto. Bueno, empezamos a leer el texto, a ver qué podemos sacar de acá. Estamos en la página 218, al principio, que empieza a hablar Sócrates. Bueno, empiezo a leer. Dice: vamos a acordar entonces que todo aquello que percibimos por la vista o el oído es también al mismo tiempo sabido. Por ejemplo, antes de aprender una lengua extranjera, diremos: ¿acaso que no oímos cuando hablan? ¿O que oímos y sabemos lo que dicen? E igualmente, si no supiéramos las letras, ¿mantendríamos que no las vemos cuando ponemos nuestros ojos en ella? ¿O que las sabemos precisamente porque las vemos? Bueno, acá Sócrates lo primero que hace es darnos una definición de la teoría de Protágoras súper simplificada con la primera pregunta, ¿no? Que la vuelvo a leer. Dice: vamos a acordar entonces que todo aquello que percibimos por la vista o el oído es también al mismo tiempo sabido. Sí, esto es el saber, es percepción. ¿Sí? Todo lo que veo, todo lo que escucho es conocimiento y es sabido, o sea, verdadero, ¿no? Le faltaría acá. Entonces, la teoría de Protágoras dice que todo lo que veo y todo lo que oigo es verdadero, para mí al menos. De esta manera habíamos visto que se nos iba de las manos el tema del error. ¿Sí? O sea, hacía imposible el error en el ser humano.
Algo bastante incómodo, ¿no? Porque el ser humano está totalmente errado. O sea, está más en el error que en lo cierto. Eso lo puede decir cualquiera que haya vivido un par de años como un ser humano. Bueno, nos damos cuenta de que estamos en el error más que en la verdad. Entonces, evidentemente no sería viable esta idea de que todo lo que percibimos es verdadero, o que estamos todos en lo cierto en cierta medida, porque percibimos el mundo desde nosotros mismos. Y acá empieza a dar una refutación que para mí es una de las más valederas, ¿no? Las más importantes, que la pasa muy por arriba, y es el caso de la lengua extranjera. Sí, me parece un muy buen ejemplo. Sí, dice, ¿diremos acaso que no oímos cuando hablan? ¿O que oímos y sabemos lo que dicen? O sea, si el saber es percepción, si yo todo lo que veo lo sé y es verdadero, todo lo que escucho lo sé y es verdadero, entonces cuando yo escucho o leo una lengua extranjera tendría que saberlo, ¿sí? Porque lo estoy viendo los caracteres en el libro. Imaginémonos que estamos agarrando un libro en japonés, ¿sí? Según esta teoría, si las cosas que percibo las sé, las conozco y son verdaderas, entonces agarro un libro escrito en japonés y lo tendría que saber, ¿no? Tendría que adquirir el conocimiento sobre ese libro, y cuando me hablan en japonés tendría que saber lo que me están diciendo, porque es algo supuestamente relativo. Entonces lo que yo entiendo de lo que me dice un japonés es verdadero para mí. Bueno, cualquiera que haya hablado con un japonés se da cuenta que esto no es así, que no puede ser así. Y cualquiera que haya agarrado un libro en japonés sabe que con tan solo verlo no puede de ninguna manera saber lo que dice ahí. Y este me parece uno de los ejemplos más importantes y por lo menos los que más me convencen a mí, de que el saber no puede ser percepción. Bueno, en el caso de la lengua extranjera yo lo leo y no entiendo nada. Lo digo por experiencia, estudié alemán y pasa eso, ¿sí? Si nadie se los explica, no hay manera de que puedan entender. Si no tienen un diccionario, no hay manera de que se pueda entender un idioma extranjero. Bien, vamos a seguir leyendo. Porque lo va a pasar muy por arriba este ejemplo. Y después se va a poner en los zapatos de Protágoras para tratar de defender su teoría. Y esta refutación la pasa por alto. Porque aparentemente es difícil de desestimar esta refutación de la teoría de Protágoras. O sea, había ofrecido ya antes algunas refutaciones, pero habían podido ser salvadas. Bien, seguimos leyendo. Dice, igualmente si no supiéramos las letras, ¿mantendríamos que no las vemos cuando ponemos nuestros ojos en ellas? ¿O que las sabemos precisamente porque las vemos? Y Teteto contesta, con relación a ellas diremos, Sócrates, que sabemos justamente aquello que vemos y oímos. Pues de las unas vemos y sabemos la figura y el color, y de las otras oímos, y al mismo tiempo sabemos los tonos agudos y graves. Ahora bien, lo que enseñan sobre todo esto los gramáticos y los intérpretes, eso ni lo percibimos con la vista o el oído ni lo sabemos. ¿Sí? Por ejemplo, el sentido de las palabras, la organización gramatical, no sé, el verbo, cómo se conectan los verbos, de eso no tenemos ni idea, no lo podemos saber con tan solo verlo. Entonces hay algo que sí sabemos, ¿sí? ¿Qué figura tienen esas letras? En el caso del japonés, podemos ver los símbolos, pero conocerlos a la vista, pero de ahí a saber cuál es la gramática, cuál es el sentido de lo que hay detrás escrito, bueno, es bastante dudoso que lo podamos obtener. Sigue hablando Sócrates. Dice, muy bien, Teteto, no me merece la pena que mantengamos una discusión sobre esto. Es preferible que continúes avanzando. Pero fíjate en esta otra cuestión que se nos viene encima y mira a ver cómo la vamos a rechazar. ¿Sí? Esta la deja pendiente. No hay nada que discutir. O sea, no se puede saber un texto en lengua extranjera con tan solo verlo. Y no se puede entender a un japonés hablando tan solo escuchándolo.
necesitamos algo más. Pero bueno, en eso están de acuerdo, es casi obvio, lo ve Sócrates, no lo desarrolla más y van a pasar a otra cosa. Y Teteto le pregunta, ¿a qué te refieres? Ahora mismo te lo voy a decir. Imagínate que alguien te hiciera esta pregunta. Si uno ha llegado a saber algo en un momento determinado y aún tiene y conserva el recuerdo de ello, ¿es posible que no sepa eso mismo que recuerda en el instante mismo en que lo recuerda? Puede que me exprese prolijamente, pero lo que quiero preguntar es si alguien que ha aprendido una cosa y la recuerda no la sabe. Sí, acá vemos más o menos cuál va a ser la estrategia de Sócrates en el próximo intento de refutación de la teoría de Protágoras. O sea, si yo lo que percibo es sabido al mismo tiempo, entonces la contraria también es cierta. Si no lo percibo, no lo sé. ¿Pero qué pasa?, pregunta Sócrates. Si yo percibí algo en un momento, lo conocí, y después no lo percibo más, ¿qué pasa con eso? ¿Dejo de tener conocimiento sobre esa cosa por más que lo recuerde? Sí, porque yo recuerdo haber visto un árbol, por ejemplo, el árbol que está en el fondo de mi casa. Lo vi, lo conozco, pero ahora en este mismo momento no lo estoy viendo. Entonces, ¿qué me va a decir Protágoras? ¿Que yo no lo conozco al árbol que está en el fondo de mi casa? Yo en lo personal creo que no me convence mucho esta refutación, me hubiera quedado más con el de la lengua extranjera. Este no me convence tanto porque, ¿qué podría decir Protágoras? Sí, siguiendo la estrategia de Sócrates, vamos a ser buenos con Protágoras y vamos a tratar de entender la teoría y si esto realmente puede refutarla. Personalmente creo que no. Porque Protágoras me podría decir, bueno, el recuerdo de una cosa, cuando recordamos algo, esos recuerdos son percibidos de alguna manera, no con los ojos, ¿no? Pero son un tipo de percepción. O sea, cuando yo veo al árbol en mi memoria, no lo veo con los ojos, obviamente, lo veo con algún tipo de percepción interna, no sé cómo llamarlo. Pero cuando percibimos la imagen del árbol en nuestro recuerdo, de algún modo estamos percibiéndolo y estamos volviendo a saberlo. Por lo menos Protágoras podría responder algo así y yo lo entendería, y este argumento de Sócrates no sería suficiente para refutar esta teoría. Por lo menos desde este principio. Vamos a ver si agrega algo más. Según lo que recuerdo, no agregan algo que me termine de convencer. Vamos a ver si los convence alguno de ustedes, no sé. Yo les doy mi humilde opinión nada más. Sigamos leyendo. Ya estamos en la página 219. Y habla Teteto. Dice, ¿qué dices, Sócrates? Una afirmación como esa sería monstruosa. Sí, la afirmación de, bueno, si lo conocí una vez y lo dejo de ver, lo dejo de conocer, bueno, sí, sería monstruoso decir eso. Sócrates dice, ¿no estaré entonces desvariando? Pero examínalo tú. ¿No dices que ver es percibir y que la visión es percepción? Sí. ¿No es verdad que quien ha visto algo ha adquirido el saber de eso que ha visto, según el argumento al que nos referíamos hace poco? Sí. Y bien, ¿no hay algo que llamas recuerdo? Sí. Pero el recuerdo, ¿es recuerdo de nada o de algo? Acá empieza a enredar un poco Sócrates. De algo, sin duda, dice Teteto. ¿No es de esas cosas que uno ha aprendido o percibido? Naturalmente. Lo que se ha visto, ¿no se recuerda algunas veces? Sí, se recuerda. ¿También cuando se cierran los ojos? ¿O es que se produce el olvido en cuanto hacemos esto? Sí, vean que es lo que estábamos comentando recién. Lo está caricaturizando un poco más. O sea, yo abro los ojos, estoy conociendo las cosas, los cierro, listo, dejo de conocerlas. Un poco de trampa lo que está haciendo Sócrates. Pero bueno, vamos a seguir el argumento. Porque si se entiende lo que está queriendo hacer, ¿no? Si vemos algo, lo conocemos, esa es la teoría de Protágoras, o por lo menos es la afirmación que dio Teteto.
Teteto dijo, el saber es percepción. Bueno, entonces, mientras lo veo, lo conozco, cierro los ojos y dejo de conocerlo. Algo monstruoso, dice Teteto, inaceptable. Teteto dice, también yo, por Zeus, tengo mis sospechas. No, perdón, dice, sería extraño decir una cosa así, Sócrates. Sin embargo, hay que decirlo, si vamos a salvar el argumento anterior. En otro caso se desvanece. También yo, por Zeus, tengo mis sospechas, pero no llego a entenderlo adecuadamente. Dime, pues, ¿cómo es eso? De esta manera, el que ve, decimos que ha adquirido el saber justamente de eso que ve. Pues hemos acordado que la visión, la percepción y el saber son lo mismo. Y eso es lo que acordó con Teteto. Y lo que le está queriendo mostrar Sócrates es que lo que acordaron nos lleva a consecuencias absurdas. Sí, es una manera de refutar algo, ¿no? Demostrar que nos lleva a una consecuencia absurda. Y eso mismo, sería absurdo decir que si dejamos de percibir algo, lo dejamos de conocer inmediatamente. Teteto le dice sin duda alguna. Sin embargo, el que ve y ha llegado a saber lo que ha visto, si cierra los ojos lo recuerda, pero no lo ve. ¿No es así? Sí, le dice Teteto. Y acá es donde Teteto tendría que decirle, no, pará, pero por ahí el recuerdo es un tipo de percepción. Es como rememorar, ¿no? La memoria es eso, rememorar una percepción pasada, podríamos decir, si venimos hablando en estos términos. Pero Teteto le admite todo a Sócrates. Le dice sí. Cuando cierra los ojos lo recuerda, pero no lo ve con los ojos. Y Sócrates aclara, pero no ve es no sabe. Si es que ve, es también sabe. ¿Sí? Si no lo ve, no lo sabe. Si lo ve, lo sabe. Una fórmula bastante simple. Es verdad, dice Teteto. Por tanto, resulta que quien llegó a saber algo, aún recordándolo, no lo sabe, pues no lo ve. Esto es lo que decíamos que era monstruoso que llegara a suceder. Tienes mucha razón, le dice Teteto. Por consiguiente, si se dice que el saber y la percepción son lo mismo, parece resultar una consecuencia imposible de sostener. Eso parece. Por tanto, hay que decir que una y otra cosa son diferentes. Acá se refiere al saber y la percepción. Puede ser, le dice Teteto. ¿Qué podrá ser, entonces, el saber? De nuevo, parece que hemos de comenzar desde el principio, dice. ¿Pero qué es lo que vamos a hacer, Teteto? ¿Sobre qué? Al abandonar la discusión, parecemos un gallo de mala raza cacareando antes de haber vencido. ¿Por qué? Nos estamos comportando como los que cultivan el arte de la disputa. Sí, acá se refiere a los sofistas. Los sofistas son los que cultivan el arte de la disputa. O sea, no quieren encontrar la verdad, quieren ganar disputas argumentativas. Entonces, si nos contentáramos con este argumento, que sabe que es insuficiente Sócrates, no es ningún tonto, sabe que ese argumento no sirve para refutar la teoría de Protágoras, por más que Teteto se lo haya confirmado por todos lados. Se da cuenta que si acepta esto como una refutación de la teoría de Protágoras, se estaría comportando igual que los sofistas. ¿Sí? Los sofistas se darían por victoriosos porque acaban de refutar el argumento opuesto. Pero Sócrates no es igual. ¿Sí? Él se diferencia de los sofistas en este caso, en este sentido. Sócrates quiere buscar la verdad. ¿Sí? Y no se sentiría bien con este argumento. Porque sí, de algún modo él logró ganar una discusión, pero no está convencido de haber llegado a algo verdadero. ¿Por qué? Porque, bueno, no le dimos vueltas a la refutación como para ver si se puede desestimar. Sigo leyendo. Dice, al establecer nuestros acuerdos sobre una concordancia puramente verbal y al contestarnos con una victoria de este género sobre la doctrina en cuestión,
Es más, decimos que no somos polemistas, sino filósofos, pero no nos damos cuenta de que estamos haciendo lo mismo que esos hábiles hombres. Sí, hay una diferencia entre estos polemistas, los sofistas y los filósofos. Los filósofos buscan la verdad. Y los sofistas buscan ganar discusiones, ¿sí? Ganar conversaciones. Eso es lo único que buscan, no les importa otra cosa. ¿Por qué? Y bueno, si piensan que el saber es relativo, no tienen nada que saber, no tienen nada que adquirir más de lo que han adquirido por medio de los sentidos, por medio de la percepción. Entonces lo que buscan es imponer un argumento sobre otro, a como dé lugar, ¿sí? Con herramientas argumentativas, con herramientas de retórica. Y ellos se sienten victoriosos cuando el otro se queda sin argumentos. Ahí ganaron la conversación. Bueno, Sócrates no se contenta con que el otro se quede sin argumentos, sino que él se va a contentar cuando reconozca haber llegado a la verdad. Y de algún modo él tiene ese poder. Habíamos visto que uno de los poderes que tiene es de reconocer lo verdadero de lo no verdadero. O sea, no puede generar ningún conocimiento nuevo, pero puede reconocer lo verdadero de lo no verdadero. Y esta refutación no la reconoce como verdadera. Bueno, Teteto le dice, no comprendo por qué lo dices. Pues bien, voy a intentar mostrarte lo que pienso sobre esto. Nos preguntamos si puede darse la circunstancia de no saber uno algo que ha aprendido, cuando posee el recuerdo de ello. Al indicar el caso de alguien que ha visto y que una vez cerrado los ojos recuerda, pero no ve, demostramos que alguien puede no saber y al mismo tiempo recordar. Y sin embargo decíamos que esto era imposible. Pero sí es, ciertamente, como se desvanecieron a la vez el mito de Protágoras y el tuyo, que afirma la identidad del saber y la percepción. O sea, dice, bueno, sí, yo en esta conversación, yo te di ese argumento, vos lo aceptaste, listo, podemos terminarlo acá y decir, bueno, refutamos la teoría de Protágoras. Sí, porque estamos todos de acuerdo en que lo refuté. El que no está de acuerdo con la refutación es el mismo Sócrates, ¿no? Todos le dicen, sí, Sócrates, pero él dice, no sé, sospecha. Así parece, dice Teteto. Y Sócrates le responde, yo creo, amigo Teteto, que si viviera el padre del otro mito, haría todo lo posible por defenderlo. Pero como ha quedado huérfano, nos dedicamos a ultrajarlo. Sí, el que quedó... Veamos, ya lo había aclarado esto, pero cuando usa la palabra mito, Sócrates, no se está refiriendo a una mentira, a una historia falsa. Se está refiriendo a un relato, a un discurso. No es el significado de la palabra mito al que estamos acostumbrados. Bueno, si viviera el padre de este otro mito, haría todo lo posible por defenderlo, dice. Pero ese mito, o sea, la teoría del cambio, ha quedado huérfana. ¿Sí? Si cada teoría es un hijo nuestro, un hijo de nuestra mente, de nuestra alma, bueno, esta idea ha quedado huérfana y nosotros nos dedicamos a ultrajar a un huérfano. Eso sería, no sé, poco ético. No, acá del muerto está hablando de Protágoras, perdón. Bueno, a esta altura Heráclito y Protágoras están los dos muertos. Pero Protágoras, acá está hablando de Protágoras. O sea, la teoría de Protágoras es esa, y nosotros estamos ultrajando a un pobre huérfano sin un padre que lo pueda defender. Entonces no se puede sentir bien una persona haciendo eso. Tenemos que defender al chico, tenemos que defender al hijo de Protágoras, porque está sin padre, no tiene nadie que lo defienda. Y ustedes, lo dice por Teteto y por Teodoro, ustedes, bueno, son bastante flojos defendiendo al pobre hijo de Protágoras. Y dice esto, ¿sí? Dice, además no quieren socorrerlo ni siquiera los tutores que Protágoras dejó, uno de los cuales es Teodoro, ¿sí? El geómetra que está ahí al lado, que no se quiere meter en la conversación. Pero nosotros vamos a correr el riesgo de acudir en su auxilio, para salir en defensa de la justicia.
si no sería justo que yo con este argumento, frente a un joven que me dice todo que sí, podamos dar como refutada la teoría de Protágoras. No, vamos a ser justos con la teoría y vamos a tratar de defenderla nosotros. Sócrates dice, bueno, la voy a tratar de defender yo porque ustedes son de madera, así que voy a intentarlo yo. Sigue hablando Sócrates. Muy bien, Teodoro. Entonces, atiende al menos a la ayuda que le voy a proporcionar. Sin duda alguna, si uno no pusiera atención en las palabras, tendría que hacer concesiones aún más extrañas que las de antes. Esto suele ocurrir muchas veces tanto al afirmar como al negar. ¿Quieres que te lo explique a ti o a Teteto? Y Teodoro otra vez dice, bueno, a ambos a la vez. Pero que responda el más joven, ya que si comete un error resultará menos indecoroso. No se quiere prestar al ridículo, Teodoro, porque como vimos es lo que pasa cuando uno habla con Sócrates. Y Sócrates responde, en ese caso estoy en condiciones de formular la pregunta que en mi opinión es más extraña. Más o menos sería algo así. ¿Puede acaso la persona que sabe algo no saber eso que sabe? ¿Qué es, pues, lo que vamos a contestarte, Teto? Eso le dice Teodoro, ¿no? Que es imposible, creo yo. O sea, es imposible que una persona que sabe algo no sepa eso que sabe. Sería una contradicción. Y eso que te dice, no, al menos si sostienes que ver es saber. Imagínate que alguien te hiciera una de estas preguntas de las que no se puede escapar, en las que parece que uno se ha caído en un pozo, como suele decirse. Y aparentemente esto es una técnica de los sofistas también. Hacen preguntas que no tienen una respuesta posible. O sea, tanto la afirmación como la negación son inadmisibles. Es un ámbito de estudio de los sofistas, poder generar este tipo de preguntas engañosas, ¿no? Cualquier respuesta que demos va a ser insatisfactoria. Imagínate, digo, que un varón osado te preguntara, tapándote uno de los ojos con una mano, si ves su manto con el ojo tapado. ¿Qué harías ante una pregunta como esta? Diría, creo yo, que no lo veo con este ojo, sí, pero con el otro sí. O sea, nos tapan un ojo y me dicen, bueno, con el ojo tapado, ¿vos podés verme? Bueno, la respuesta sería esa. Con el ojo que no tengo tapado, sí, pero con el otro no te estoy viendo. De manera que verías y al mismo tiempo no verías una misma cosa. En cierto modo es así. Yo, diría él, no me refería a esto, ni preguntaba cómo es posible, sino que preguntaba si no sabes también aquello que sabes. En este momento lo que está claro es que ves lo que no ves, pero has concedido que ver es saber y no ver es no saber. Así que calcula tú mismo qué es lo que resulta de todo ello. Un ejemplo tonto, ¿no? Me tapo un ojo y bueno, al mismo tiempo sé y no sé algo, porque con un ojo lo estoy viendo y con el otro no lo estoy viendo. Sí, un poco tonto el argumento este, pero creo que es lo que está queriendo hacer Sócrates, ofrecer un argumento medio tonto. Teteto dice, bueno, calculo que lo contrario de lo que había supuesto. Además, mi admirable amigo, tendrías que padecer muchas más dificultades por el estilo. En caso de que alguien te preguntara si es posible un saber agudo y otro obtuso, si es posible un saber de cerca y no uno lejano, o si es posible saber la misma cosa con intensidad y sin ella. Acá está bueno también, porque está hablando de las limitaciones de los sentidos, ¿no? Yo con mis ojos puedo ver mejor cosas de más cerca y puedo ver peor cosas de más lejos. Entonces tendríamos que admitir que las cosas que conocí en la lejanía las conozco menos que las que conocí en la cercanía. Las que tuve cerca de mis ojos las conozco mejor que las que tuve lejos. Entonces la distancia sería una limitación del conocimiento también. Yo las cosas lejanas las conocería no tan bien como las cercanas.
sin tanta intensidad. O sea que si el saber estuviera relacionado con la percepción, tendría las mismas limitaciones. O sea, yo sin anteojos no podría saber nada, o sabría mucho menos las cosas que una persona que no usa anteojos o que no necesita usar anteojos. Sigo leyendo. Dice, un peltasta mercenario de esos que se dedican a las disputas verbales te podría plantear miles de casos así, a manera de emboscadas, una vez que afirmaras que el saber y la percepción son lo mismo. O sea, dice, sí, de estos argumentos tengo un montón, pero no son del todo sinceros. Los sofistas los usarían en tu contra y te dejarían destruido en el piso. Dice, podría atacarte con cuestiones referentes al oído, al olfato y otras percepciones de esta clase, y te perseguiría hasta refutarte, de manera que no quedarías libre hasta que admiraras su muy envidiable sabiduría y te hubieras enredado con sus artes. Sí, de estos argumentos fáciles los sofistas están llenos. Pero la idea no es convencer a los demás, sino la idea es llegar a la verdad. Esto es de algún modo injusto. O sea, derribar un argumento por todos los medios posibles que tengamos. Entonces, dice Sócrates, cuando se hubiera apoderado de ti y te hubiese atado de pies y manos, es cuando pediría a cambio de tu rescate la cuantía acordada por vosotros dos. Sí, acá, usando estos argumentos que pueden derribar la teoría, y una vez que te tuviera atado de pies y manos, sí, argumentalmente, ¿no? Lo está diciendo como una metáfora. Es cuando pediría a cambio de tu rescate la cuantía acordada. Otra cosa que odia Platón de los sofistas es que cobran por esto que hacen. Entonces siempre que puede se los echa en cara. Entonces dice, una vez que te haya destruido con sus argumentos, bueno, ahí te va a pedir la plata que acordaron al principio. Una vez que te convenció de que es mucho más sabio que vos, que es a lo que se dedican ellos, a convencerte de que son más inteligentes que vos, bueno, una vez que te convenció de que es mucho más inteligente que vos y de que puede refutar tu teoría, te va a cobrar. Son unos delincuentes, según Platón, ¿no? Después si leemos la otra campana y conocemos a los sofistas, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que no es tan así. Podríamos en un taller más adelante leer algún libro de algún sofista. Son muy buenos. Pero bueno, Platón no los quiere mucho. A todo esto, dice, quizás te estés preguntando qué argumento es el que podría esgrimir Protágoras en defensa de sus posiciones. ¿Vamos a intentar decir alguna otra cosa? Desde luego que sí. Y ahora va a tratar de defender la teoría de Protágoras como la defendería Protágoras. Va a tratar de ponerse en la carne de Protágoras para defender su teoría frente a los argumentos del mismo Sócrates, ¿no? Bien. Bueno, sigo leyendo. Sócrates. Él, ciertamente, diría todo cuanto estamos diciendo en su ayuda, y al mismo tiempo creo que se dirigiría a nosotros en actitud de desprecio, pronunciando las siguientes palabras. ¿Sí? Porque los sofistas no solo usan argumentos válidos, sino también usan elementos retóricos. O sea, quieren hacernos poner en vergüenza, van a despreciarnos. Ellos juegan mucho con lo emotivo también. O sea, dentro de las discusiones se juegan los caracteres personales, las emociones. Son unos expertos en argumentación y en discursos. O sea, acomodan el discurso dependiendo del espectador. Tratan de endulzar a los espectadores algunas veces, otras veces tratan de humillarlo. Con cualquier cosa, ¿sí? No hace falta que... no atacan solamente los argumentos, los sofistas. También atacan a las personas con las palabras.
tratan de hacerlos sentir humillados, si es que ese es su deseo, ¿no? Bueno, leamos el discurso que da Sócrates en la carne de Protágoras. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta esto. Está hablando Sócrates, o sea, es un enredo de representaciones, ¿no? En realidad es Platón el que escribe el libro. Platón hace hablar a Sócrates, y ahora Sócrates está haciendo hablar a Protágoras. Leo. Dice, qué buen hombre es este Sócrates. ¿Cómo se las ha valido para amedrentar a un niño con preguntas como esa, de si es posible que una misma persona pueda recordar una cosa y al mismo tiempo no saberla? Como estaba asustado, por Teteto, dice, ¿no? Contestó que no por su incapacidad para prever las consecuencias. Contestó que no por su incapacidad para prever las consecuencias. Y de esta manera Sócrates ha podido exponerme al ridículo en sus razonamientos. Sí, estás haciendo trampa, Sócrates, diría Protágoras. Estás hablando con un chico que te dice todo que sí. Así cualquiera. ¿No? Enfrentate con los de tu tamaño. Sigo. Dice, pero te comportas con gran frivolidad, Sócrates. Las cosas son de otra forma. Cuando tú examinas alguna de mis afirmaciones por medio de preguntas, yo quedo refutado solamente si el interrogado responde como lo haría yo. Si no es así, es él quien queda refutado. O sea, el que está siendo refutado es Teteto, no Protágoras. Porque Teteto no está respondiendo como respondería yo. Sí, como Teteto no responde como lo haría Protágoras, lo va a empezar a hacer Sócrates. Para no cometer una injusticia. Por ejemplo, ¿tú crees que alguien te va a conceder que el recuerdo de una impresión pasada permanece en uno, tal y como era esa impresión en el momento de experimentarla, cuando ya no se está experimentando? Ni mucho menos. ¿Qué es lo que está diciendo acá Protágoras? Bueno, si todas las cosas cambian, como había dicho Heráclito, si todo cambia, no hay dos percepciones iguales. Es una buena defensa de Protágoras. O sea, si yo estoy viendo una cosa y la veo después por segunda vez, la percepción va a ser otra. Pasa en el caso de que veamos una misma cosa dos veces en dos momentos distintos, y pasa cuando la recordamos también. O sea, yo cuando recuerdo la cosa que vi, recuerdo la cosa cuando la vi. Pero como la estoy viendo por segunda vez, tanto la cosa como yo cambiamos. Y la cosa, en el recuerdo, no es idéntica que la cosa en sí misma, si es que eso existe, ¿no? A ver, vamos a tratar de simplificarlo un poco. Yo veo un árbol, sigamos con el ejemplo del árbol. Yo veo un árbol hoy a la mañana, el árbol que está en el fondo de mi casa, lo miro. Y cuando lo vea a la tarde, la percepción va a ser totalmente distinta. ¿Sí? Porque el árbol cambió y yo cambié. Lo mismo pasa con el recuerdo. ¿Sí? Yo conozco el árbol de mi casa, lo vi hoy a la mañana, ahora lo estoy recordando. Pero ya el árbol que vi hoy a la mañana no es el mismo que estoy recordando porque ha cambiado. Yo también cambié y esa imagen de mi recuerdo seguramente también cambió. Así que ese argumento de la percepción y el saber sigue siendo válido. Porque cada percepción es única. Y si cada percepción es única, es igual verlo una vez a la mañana y otra vez a la tarde que recordarlo. Así que vamos a estar en la misma situación. O sea que sí, podríamos decir, cierro los ojos y no lo conozco más. Porque estoy desestimando todos los cambios que están ocurriendo mientras yo tengo los ojos cerrados. Bien, voy a seguir. Es algo complejo donde nos está metiendo Sócrates. Espero que se entienda algo. Sigo leyendo. Dice, ni mucho menos. Además, ¿crees que alguien va a abstenerse de conceder que una misma persona puede saber y no saber una misma cosa?
Y en el caso de que esto le infunda temor, ¿crees que alguien va a admitir que una persona que está cambiando es la misma que era antes de producirse el cambio? Bueno, está desarrollando todo esto. Es más, con estas preguntas contradictorias, dice Protágoras, estás poniendo en aprietos a Teteto. ¿Sí? Le está diciendo, bueno, o sea, estás induciendo las respuestas de Teteto. Y Sócrates sabe que está haciendo eso. Le está planteando algo contradictorio, no hay manera de que pueda saber, no hay manera de que pueda negarlo eso. Le dice, bueno, es lo mismo saber que no saber, y no, no es lo mismo. ¿Pueden las personas saber y no saber al mismo tiempo la misma cosa? Y no, le está planteando una contradicción. Y así está guiando las respuestas de Teteto, que es bastante maleable, no presenta ninguna resistencia. Sigue hablando Sócrates en nombre de Protágoras. Dice, o más aún, que es una sola persona y no una pluralidad de personas que devienen infinitas, en tanto que acontece el proceso de cambio. Sí, otra vez, nosotros no somos una sola persona, eso es una ilusión. Nosotros estamos cambiando constantemente, infinitamente. ¿Sí? En un segundo soy una persona, al segundo siguiente soy otra distinta. Porque estamos cambiando. No hay nada que permanezca igual a sí mismo. Entonces una misma persona, o sea, nosotros no somos una sola persona. Eso es una ilusión de nuestro lenguaje. No somos así, no somos una persona fija. Somos un montón de personas que devienen infinitas, dice. En tanto acontece el proceso de cambio. ¿Va a ser menester entonces que estemos en guardia unos contra otros por ir a la casa de palabras? Otra vez, un problema de lenguaje. Bienaventurado Sócrates, diría él, enfréntate con más nobleza a lo que estoy diciendo realmente. Y si eres capaz, demuestra que las percepciones no devienen particulares para cada uno de nosotros. O, si aceptas que devienen particulares, demuestra que no es verdad, que solo pueda ser, si hay que utilizar esta palabra, o llegar a ser aquello que aparece a alguien en tanto que aparece. Bien, acá otra vez está enredando un poco la cosa. Vamos a leerlo otra vez. Lo leo otra vez porque yo necesito leerlo otra vez, ¿no? Bienaventurado Sócrates, diría él, enfréntate con más nobleza a lo que te estoy diciendo realmente. Si eres capaz, demuestras que las percepciones no devienen particulares para cada uno de nosotros. O si aceptas que devienen particulares, demuestra que no es verdad, que solo puede ser o llegar a ser aquello que aparece a alguien en tanto que aparece. Bueno, está hablando de la relación entre el cambio de la persona y el cambio de lo que le aparece a la persona. Sigamos. A ver si se aclara un poco. Ahora bien, al hablar de cerdos y cinocéfalos, no solo tú mismo te comportas como un cerdo, sino que persuades a los que te oyen para que procedan de la misma manera respecto a mis escritos. Y eso no es jugar limpio. Sí, lo claro es que Sócrates no está jugando limpio. Sócrates sabe que no está jugando limpio. Y bueno, siente la necesidad de refutarse a sí mismo con las palabras de Protágoras. ¿Sí? Necesita ponerse en la piel de su enemigo para refutarse a sí mismo, porque otro no lo puede hacer. No sé, me parece algo admirable que hace Platón, ¿no? Poder ofrecer estos argumentos. Es más, se puede reconocer rencor acá porque se acuerda que le dijo que hablar de cerdos y cinocéfalos era lo mismo. No sé, están bien desarrollados estos personajes. O sea, se reconoce el rencor de Protágoras, que está muerto, no existe, lo está encarnando Sócrates, pero se reconoce ese rencor hacia lo que dijo. Sí, que no sé si se acuerdan, pero había dicho que si el hombre es la medida, también podría haber dicho que un cerdo es la medida o que un cinocéfalo es la medida, pero no dijo eso. Pero bueno, estás haciendo trampa, Sócrates, tenés que jugar más limpio. Y es lo que se está proponiendo hacer Sócrates, jugar más limpio. Para eso desarrolla toda esta defensa
que Protágoras hubiera hecho si estuviera vivo y presente. Seguimos, sigue hablando Protágoras supuestamente acá. Dice, yo efectivamente digo que la verdad es como lo que tengo escrito, ¿sí?, en su libro acerca de la verdad. Cada uno de nosotros es en efecto medida de lo que es y de lo que no es. Pero entre unas y otras personas hay una enorme diferencia precisamente en esto, en que para unos son y aparecen unas cosas y para otros otras diferentes. Sí, lo que veníamos viendo. Yo veo las cosas de una determinada manera, ustedes ven las cosas a su manera. ¿Sí? Cada individuo ve las cosas tal como le aparecen a sus propios ojos. Entonces las percepciones de una persona a otra varían, inevitablemente. Sigue diciendo Protágoras, dice, y estoy muy lejos de decir que no exista la sabiduría ni un hombre sabio. Sí, acá es una refutación anterior que había dicho. O sea, si el hombre es la medida de todas las cosas, si todos somos la medida de nuestra verdad, ¿por qué alguien diría que es más sabio que otro? ¿Sí? ¿Por qué Protágoras cobra a sus alumnos? ¿Se supone que sabe más que sus alumnos? Si no, no los debería cobrar. Y acá Protágoras se está defendiendo. Está diciendo, yo sí creo que hay hombres sabios. Pero es en otro sentido. Ahora vamos a ver en qué sentido lo dice. No es que sabe más cosas o que sabe mejor las cosas. En algún punto sí. Pero está convencido Protágoras de que sí hay hombres sabios. Sí, no podría decir que no los hay. Dice, y estoy muy lejos de decir que no exista la sabiduría ni un hombre sabio. Al contrario, empleo la palabra sabio para designar al que puede efectuar un cambio en alguno de nosotros, de tal manera que en lugar de parecerle y ser para él lo malo, le parezca y sea lo bueno. Sí, acá está diciendo, bueno, sabio, para mí, dice Protágoras, es aquel que puede hacer cambiar de opinión a los demás acerca de sus propias percepciones, ¿no? Y es lo que hacen los sofistas, mediante argumentos hacen cambiar las ideas de los demás, refutándolos, dejándolos en ridículo, según Sócrates. Pero eso sería un sabio, no una persona que sabe más cosas, como es la definición de Sócrates. ¿Sí? Para Sócrates una persona sabia es que sabe más cosas que otras personas. Para el sofista, para Protágoras, una persona sabia no es la que sabe más cosas que otras, sino la que puede hacer cambiar de opinión a las otras personas. Que para eso le pagaban a los sofistas, para enseñarles a los habitantes de Atenas a hacer esto, a poner sus argumentos por encima de los demás y convencer a los demás de que su argumento era válido o lo más conveniente para la polis. Sigo. Dice, pero no vayas a tenerte a la forma puramente verbal de mi razonamiento y entérate de lo que digo. A continuación voy a explicarlo aún con mayor claridad. Recuerda, por ejemplo, lo que se decía anteriormente, que a la persona que está enferma lo que come le parece amargo y es amargo para ella, mientras que a la persona que está sana le parece lo contrario y así es para ella. Pues bien, no es necesario ni es posible atribuir mayor sabiduría a una que a otra, ni hay que acusar al que está enfermo de ignorancia por las opiniones que tiene, como tampoco puede decirse del que está sano que sea sabio por opinar de otra forma. Sí, tanto la opinión del enfermo como del sabio son válidas para ellos. Pero hay que efectuar un cambio hacia una situación distinta, porque una disposición es mejor que la otra. Sí, ahora sí está diciendo, hay una disposición mejor que la otra. O sea, tenemos que admitir que la persona sana percibe mejor que la persona enferma. ¿Por qué? Porque la disposición en un caso es mejor que la otra. Es mejor estar sano que estar enfermo. Nadie podría dudar de eso. Entonces las percepciones que tenga estando sano van a ser mejores. Esto es lo que ocurre también con la educación, dice.
donde el cambio debe producirse de una disposición a la que es mejor. El sabio tiene que hacer cambiar de idea a las personas de una disposición menor a una disposición mejor. Hay personas que están enfermas, que perciben las cosas de una manera errónea, y el sabio tiene que hacerlos cambiar de opinión. De la peor opinión a la mejor opinión. Ahora vamos a ver en qué sentido es peor la opinión o mejor la opinión. No creo que sea estar más cerca de la verdad, porque estar más cerca de la verdad, nadie está más cerca de la verdad que la propia persona. ¿Sí? Yo estoy más cerca de la verdad de lo que yo percibo. Nadie va a estar más cerca de la verdad de lo que yo percibo que yo. Ningún sabio va a poder venir a decirme que yo percibo las cosas de otra manera. Entonces, la posición mejor no es la que está más cerca de la verdad, sino que es otra. Sigo leyendo. Dice, ahora bien, mientras que el médico produce este cambio con drogas, el sofista lo hace por medio de discursos. O sea, el médico produce este cambio con drogas. O sea, pasa de la enfermedad a la salud con drogas. Bueno, el sofista hace pasar de la enfermedad a la salud mediante discursos. Porque es una disposición lo que hace que aceptemos discursos malos, supuestamente. Sigo. No hay efectivamente quien pueda lograr que alguien que tiene opiniones falsas las tenga posteriormente verdaderas, pues ni es posible opinar sobre lo que no es, ni tener otras opiniones que las que se refieren a lo que uno experimenta, y estas son siempre verdaderas. Sí, acá Protágoras está diciendo, bueno, sí, no hay manera de que sean falsas nuestras opiniones, porque yo soy fiel medida de lo que percibo, y opino sobre las cosas que se me presentan a mí, tal como se me presentan a mí. No hay manera de que me equivoque, eso siempre es verdadero. Sigo leyendo, dice, pero uno sí puede hacer, creo yo, que quien se forma con una disposición insana de su alma, opiniones de la misma naturaleza que ella, pueda con una disposición beneficiosa tener las opiniones que a este estado le corresponden. O sea, puede ser que las personas tengan una disposición del alma, podríamos decir, hacia percepciones insanas. Medio raro. Sí, si el cuerpo está enfermo, percibe las cosas de mala manera. No sé si falsas, no las percibe de manera falsa, sino mal, las percibe de mala manera. Percibe el vino amargo, la persona enferma, y eso no está bueno. A mí me gusta que el vino percibirlo rico, ¿no? Percibirlo dulce. Entonces lo que hace el sofista, supuestamente, es cambiar la disposición del alma hacia las opiniones beneficiosas. O sea, ya no estamos en el ámbito de la verdad, sino que estamos en el ámbito de lo beneficioso o lo perjudicial. Y en esto va a basar el argumento Protágoras. Protágoras va a decir, yo no doy cosas verdaderas ni falsas, no acerco a las personas a la verdad, sino que acerco a las personas a las cosas que las benefician. Sí, vamos a lo beneficioso, a lo útil, a la utilidad. Y esto diferencia también a Sócrates de los sofistas. Los sofistas buscan algo útil. El conocimiento no interesa si está cerca de la verdad o no está cerca de la verdad. El tema es que nos sirva, que nos sea beneficioso. Que lo que decimos sea beneficioso para nosotros. La verdad a veces no es beneficiosa. Todos sabemos eso, ¿no?
A veces nos encontramos con verdades que nos hacen más mal que bien. Bueno, según los sofistas, todo lo que percibimos es verdadero, pero hay opiniones que son más beneficiosas que otras. Y ellos ayudan a eso, a que las personas lleguen a opiniones más beneficiosas que otras. Por más que no estén acercándose a la verdad, si eso existe. Sigo. Precisamente estas representaciones, algunos por su inexperiencia, las llaman verdaderas, mientras que yo las llamo mejores que las otras, pero no más verdaderas. Sí, otra vez, no estamos hablando en el ámbito de la verdad. Las representaciones de unos son distintas de las del otro, pero algunos no es que sean más verdaderas que otras, sino que algunas son más beneficiosas que otras. Mejores, dice. Y ahí Carmen me pregunta, ¿quién determina que esas opiniones sean beneficiosas? Bueno, ahora cuando adelantemos va a ser un poco más claro. En la discusión política, bueno, la polis, ¿sí? Lo que sea beneficioso para la polis. ¿Quién decide eso? Bueno, eh, ¿quién decide lo que es mejor para la polis? Bueno, el pueblo, supuestamente. Y si el pueblo está convencido de una opinión, de que una opinión es beneficiosa para el pueblo, eso sería verdadero. Igual, sí, entiendo la dificultad de esta. Yo también la tengo, ¿no? Pero acá supuestamente es obvio lo que es beneficioso para el pueblo y lo que no es beneficioso. Pero sí, presentándonos en ciertas situaciones podemos cuestionar eso que resulte beneficioso. Vamos a ver cómo es que siguen. Ahora nos va a dar ejemplos de los médicos, por ejemplo. El médico sabe lo que es más beneficioso para el cuerpo humano, se supone. Sigamos leyendo, a ver si se aclara un poco más. Quiero terminar el párrafo, ya nos pasamos del horario, pero pasa que es larguísimo. Bueno, voy a seguir hasta donde dé. Dice, y de ningún modo, querido Sócrates, afirmo que los sabios sean batracios. Antes bien, a los que se ocupan del cuerpo los llamo médicos, y a los que se ocupan de las plantas los llamo agricultores. Sostengo en efecto que estos infunden en las plantas, en lugar de las percepciones perjudiciales que tienen cuando enferman, percepciones beneficiosas y saludables, además de verdaderas, y que los oradores sabios y honestos procuran que a las ciudades les parezca justo lo beneficioso en lugar de lo perjudicial. Como si esto fuera claro, ¿no? Acá lo traslada al ámbito político. Los oradores sabios, dice, y honestos, procuran que a las ciudades les parezca justo lo beneficioso, en lugar de lo perjudicial. Esperen un segundito, ¿eh? Ahí va. Cuando me paso de la hora, TikTok me pide que reconfirme. Bueno, entonces los oradores sabios y honestos procuran que a las ciudades les parezca justo lo beneficioso en lugar de lo perjudicial. Otra vez la pregunta, ¿qué es lo beneficioso? ¿Quién determina lo que es beneficioso para el pueblo? Los sofistas aparentemente. Se ve que conocen eso y pueden decirle al pueblo lo que es beneficioso para ellos. Si no es claro. Acá lo está diciendo como si fuera algo obvio, lo que hace bien al pueblo, como es obvio lo que hace bien a la salud. ¿No? El médico sabe lo que le hace bien al cuerpo para que esté sano. Entonces le ofrece percepciones que lo llevan a ese estado de sanidad. Y los oradores llevan a lo beneficioso, ¿sí? Para que les parezca justo lo beneficioso en lugar de lo perjudicial. O sea, es convencer. Yo creo que tanto lo beneficioso como lo perjudicial también no escapa al problema de la verdad.
Sí, porque ¿quién decide, como decía Carmen, ¿no? ¿Qué es beneficioso para alguien? Ahí también estamos hablando de verdad. Porque tendríamos que decir que es verdadero, que esto es beneficioso para alguien. Pero bueno, ese es el argumento que daría Protágoras y que está usando Sócrates. Y en ese momento lo beneficioso y lo perjudicial no estaba en discusión. Porque creo, no sé, que no lo decidían las personas, qué era lo beneficioso, qué era lo perjudicial. Las personas individuales, por lo menos, no lo decidían. O sea, lo que era beneficioso para el pueblo era lo que creía la mayoría que era beneficioso para el pueblo. Por eso se juntaban en el ágora y el argumento que mejor cuadraba o que más personas convencía, bueno, ese era el argumento válido. Si es verdad, si es mentira, y no sé, depende del nivel de convencimiento de la polis. Si todos estaban de acuerdo en que era beneficiosa una cosa, o la mayoría estaba de acuerdo, bueno, eso era lo beneficioso. Eso era lo justo. Lo justo es lo que piensa la mayoría, según los sofistas, ¿no? Según Sócrates, de ninguna manera, tiene que haber una justicia en sí misma. Pero como estamos en el ámbito de lo relativo, con Protágoras, entonces lo beneficioso sería esto. Sí, lo que la mayoría piensa que es beneficioso. Es democracia, supongo. Son las raíces de la democracia nuestra. Si la mayoría piensa que es beneficioso algo, bueno, eso es lo que se ejecuta en la sociedad. Claro, Sócrates los rechaza, y sí, porque piensa que hay una verdad. Son dos ideas distintas de lo que sería la verdad. Para los sofistas, la verdad interesa muy poco. Lo que sea cierto no importa. Lo que importa es el argumento que sea más aceptado en la sociedad. Y hay que ver si las verdades no son eso, ¿no? Si una verdad no es lo que una sociedad dice que es verdadero, o lo que la mayoría dice que es verdadero. ¿Es posible llegar a la verdad absoluta de todas las cosas? ¿Es posible determinar lo que es beneficioso para un pueblo a secas? ¿Quién se podría arrogar ese conocimiento? ¿Quién podría decir, bueno, yo sé lo que es beneficioso para el pueblo? No lo decide el pueblo mismo, eso, lo que es beneficioso para sí. ¿Somos capaces de decidir lo que es beneficioso para nosotros? Eso también es complicado. Bueno, vamos a dejarlo acá porque va a seguir hablando Protágoras. Es bastante larga esta defensa que hace Sócrates. Pero vamos a seguirlo la semana que viene porque ya se nos hizo demasiado largo. Bueno, espero que hayan sacado algo de todo esto. Nos vemos la semana que viene.